Una cuestión por ahí, yo no pongo que ingresen con, con el audio apagado, entonces tengan cuidado porque ya más de uno ha insultado después de ingresar y se escucha. He dicho otras cosas, qué sé yo. Bueno, la clase que viene tienen el primer parcialito, que es sobre números complejos. Como ahí no hay tanto conceptos y para hacer otra clase de examen, vamos a hacer un pequeño problemita, parecido a alguno del práctico, que lo van a tener que resolver, ahí tendrán media hora, una cosa así. Series no entran parcialito, números complejos. Y a ver, 23 el parcialito. Y bueno, es el 23 el parcialito. La próxima clase, el 16, es feriado, tengo entendido, ¿no? Sí, profe, feriado el lunes que viene. El lunes que viene es feriado. Entonces la próxima clase, que es el 23, va a ser el primer parcialito, que va a ser números complejos. Eh, ahí vamos a hacer un pequeño problema que lo van a tener que resolver, subir la resolución, seguramente va a ser una tarea y después nosotros explicaremos en esa misma clase cómo se resuelve eso, después que ustedes lo hicieron, y a la siguiente clase o durante la semana ya va a estar cuánto, si lo hicieron bien o si lo hicieron mal, digamos. ¿Estamos? Porque lo vamos a corregir, vamos a tener que ver la cuenta que hizo cada uno. Después la siguiente van a Profe, hacer más preguntas conceptuales, así que capaz que el propio sistema lo haga en la corrección. Sí, los ejercicios del parcialito se hacen, se le saca una foto y después eso se sube o cómo es. en este caso va a ser así. Van a tener que sacarle una foto y subirlo, digamos. Y ya la semana que viene vamos a escribirle bien, digamos, cuando la cuestión como es. Ahora que estoy que en series, sucesiones, estamos desarrollando con más conceptos, más, un poquito más profundo, ahí van a hacer otras clases de preguntas, digamos, como, digamos, por ejemplo, si el límite de n que tiende a infinito de a sub n igual a 0, entonces la serie converge, ¿verdadero o falso? Te tienen que poner. ¿Qué onda? Verdadero. Falso es. Perdón. Es al revés. Si la serie converge, entonces el límite es 0. Pero si el límite es 0, no necesariamente converge la serie. Y es un error que cometen un montón. Y lo Tiene preguntamos. propósito, profe. Que a propósito, no importa si a propósito o es sin querer, pero yo le dije yo lo dije a propósito porque eso, todo lo, en casi todos los orales que tomamos preguntamos eso y lo dicen mal. Tienen ahí un problema de cómo decir las cosas, cómo enunciar los resultados. Tengan cuidado con eso. Entonces ahora también eso de como obligarlo a leer un poco más el apunte y apuntalar eso. Pero como no hay mucho contenido teórico en lo que es los números complejos, vamos a tomar un ejercicio más tipo práctico. Siempre que una serie converge, quiere decir que la sucesión es sumable. Sí, que la serie converja y que la sucesión es sumable es la misma, es lo mismo, digamos. Decimos que una serie converja o que la sucesión original es sumable, sí, es como son sinónimos esas cosas, quiere decir lo mismo.
Ah, lo del error es que cometen error al enunciar lo que recién les dije fue la condición del resto. Y cometen errores ahí al enunciar eso. Entonces, ahora ustedes deberían haber, vieron los videos que dejé sobre criterio de convergencia, deberían preguntar sobre eso. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué consultas tienen sobre esos videos, sobre la clase pasada? Profe, yo tengo una duda con los ejercicios de números complejos. En el último ejercicio pide demostrar unas propiedades, no sé cómo es. No tengo idea cómo se hace básicamente. Eh, bien, ¿cuál era la propiedad? El primero dice probar que 1 más z al cuadrado hasta n es igual a 1 menos z a la n más 1 sobre 1 menos z. Y otro dice si c es una raíz enésima de la unidad, c es distinto de 1, entonces 1 más c hasta n menos 1 es igual a 0. Bueno, primero voy a compartir ahí el open board. Se ve mi pizarrita, mi humilde pizarra. Sí, profe, se ve bien. Bueno, esperen que hay chicos todavía uniéndose. Se deberían haber unido hace 10 minutos, pero bueno, estamos generosos. Lo que dice, probar que 1 más z más z cuadrado más z al cubo más, ¿qué cosa era? Z, díctame por n es favor. Zn era igual a 1 menos z a la n más 1 sobre 1 sobre menos z. 1 menos z. Bueno, para hacer esto, este es el apunte de las cosas que yo hice la clase pasada. ¿Recuerdan? Sí, lo vi. Acá yo digo 1 más r cuadrado más r más hasta la rn, hice r más sn. Hice la cuenta y me quedó que sn, que es esta suma que vos tenés, es igual a 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Acá en lo de la clase pasada está hecha esa cuenta. ¿Lo ves? Sí, No más que en lugar de R en los reales, es Z en los complejos. Pero solamente sumado y multiplicado cosas, que se puede hacer tranquilamente en los complejos. Que yo acá tenía Z distinto de 1. La única hipótesis. ¿Está? claro, sí, sí, ahora entendí, sí. Y el punto 2 de esto que decía. Si C es una raíz enésima de la unidad. Sí, Entonces, ¿qué? si c es distinto de 1, entonces 1 más c al cuadrado hasta cn menos 1 es igual a 0. 1 más C cuadrado más C a la n menos 1 es igual a 0. Perfecto. ¿Qué significa que es una raíz enésima de la unidad? Que lo primero que te dice acá esto. Que es el resultado de raíz n de 1.
Bien, si yo hago raíz enésima de 1, ¿esto cuánto me da? 1. 1. Te entiendo lo que vos querés decir, pero no es lo que dijiste. Si una raíz enésima de la unidad, significa que c a la n, ¿cuánto es? No sé, no me doy cuenta. 1. 1. Que c a la n es 1. Eso significa que sea raíz enésima de la unidad. ¿Estamos? Ah, Entonces, si yo meto este c en la ecuación de acá arriba, ¿qué me quedó? Con hasta n menos 1. Sumemos esto hasta n menos 1. ¿Qué me da? Como escribí en negro. ¿Qué tantos colores? ¿Esto cuánto me dice? La ecuación esta, aplicado acá hasta n menos 1. ¿Qué me dice? ¿Que esto igual a qué? Para hacer esto estoy utilizando que c distinto de 1. Aplico la fórmula de arriba a esta suma. ¿Cuánto me da? sería 1 menos c a la n sobre 1 menos 1 n menos menos 1. c. No, porque acá tengo z. Y te reemplacé este c por z. 1 menos c. ¿Está? Sí, 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 sí. ¿Estamos? Esta es la parte importante, que c sea distinto de 1. Cuando hacíamos la cuenta acá. Claro. Porque dividíamos en esto por 1 menos r. En la cuenta que teníamos. Y cuando dividimos por esto, necesito que esto sea distinto de 1. Que lo puse acá, lo remarqué. ¿Está? Entonces, cuando divido por esto, ya estamos. Porque ¿cuánto es c a la n? 1. Eso me quedó 1 menos 1 sobre 1 menos c, igual a 0. Claro. Y se finí. ¿Se entendió? Claro, sí, era mucho más fácil de lo que creía. Sí, o sea, la parte difícil es hacer esto. Esto es como una cuentita que tiene... Esto es reemplazar, esta segunda parte es reemplazar en la cuenta de arriba. Y la cuenta de arriba, que tenía una complicación un poquito más, más grande, digamos, lo mío lo podías hacer, digamos, decir esto igual a esto, sí, solamente sí, pasa esto para el otro lado, y así distribuir y te sale. Claro, sí, Pero sí. estaba hecha en el teórico también. Claro, gracias. Profe, De nada. ¿por qué C queda elevado a la N? En Igual a el C, 1, a la N, en el C. Queda 1 menos C a la N. Eso no lo entiendo. porque acá yo estoy sumando hasta n. ¿Está? Sí. Y acá tengo el que sigue. Si acá sumo, digamos, hasta 8, acá tendría el que sigue y sería 9. ¿Estamos? Si Ah, acá está tengo bien. hasta n, acá tendría n más 1. Acá Ahora tengo sí. hasta n menos 1. Entonces tendría n menos 1 más 1. Me queda n. Está bien. Ahora entiendo. Perfecto. Bueno, de lo otro que habíamos visto, ¿tienen alguna duda? Esa duda era más para Javier, pero como no están preguntando nada, tome eso. A ver, ¿puedo volver a explicar cuál es la conclusión de la condición del resto? Perfecto. La condición del resto, justo acá lo abrí, ni que lo hubiese leído antes, que no lo hice, pero... Dice, la condición del resto dice,
Bueno, el enunciado quiero más. Condición de... Yo tengo una sucesión, AJ, de números reales. Si AN es sumable, entonces el límite este de n que tiende a infinito de AN debe ser 0. Es decir, si la serie converge, entonces este límite es 0. Y yo lo que pregunté antes, si este límite era 0, entonces la serie convergía. Y eso no lo sabemos. Es falso, no es necesariamente que si esto es 0, la serie va a converger. Por eso es una condición necesaria, pero no suficiente, digamos. Que el límite este sea 0 es necesaria para que converja. O sea, si el límite me da distinto de 0, la serie no va a converger. Porque si convergería, el límite tiene que ser 0, ¿se entiende? Ahora, si el límite es 0, yo no sé si converge o no converge. Dijimos que 1 sobre n cumple que el límite es 0, pero no converge. ¿Estamos? Y sobre lo que tenían que ver hoy, los criterios del video que tenían que ver hoy sobre los criterios. ¿Alguna duda? ¿O alguna otra pregunta de cualquier índole, de cualquier cosa? Hago un repaso de lo que era para hoy, si no tienen ninguna pregunta. Pero tienen que ver los videos para que les sirva lo que el repaso que yo hago y las preguntas que me pueden hacer. ¿Estamos? En modo de introducción habíamos visto las sucesiones, la clase pasada. Que eran funciones de los naturales en los reales. Que denotamos, por ejemplo, con AN, etc. Y nos preguntamos por el límite de n que tiende a infinito de AN. ¿Hacia dónde iba los términos generales de la sucesión cuando n se hacía cada vez más grande? Ahí vimos algunas propiedades, algunas consecuencias de esto, y después queríamos darle sentido a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de a sub k. Queremos darle sentido a la expresión. Entonces, para esto, definíamos profe, el teorema 6, la conclusión que puedo sacar. Explica con el teorema 6, la conclusión que puedo sacar. Es que si una de la serie converge la otra, hace de igual manera y podemos saber hacia dónde lo hace. No podemos saber hacia dónde lo hace en el teorema 6. En el teorema 6 vamos a ver si converge o no converge la sucesión, pero no podemos saber hacia dónde converge. Eso ya lo voy a aclarar ahora. Está muy bien la pregunta. Y ya en los próximos segunditos aclaro precisamente eso. Entonces, definíamos
la nueva sucesión Sm con Sm, la sumatoria desde k igual a 0 hasta m de los a sub k. Entonces sería A1 más A2 más A sub m. ¿Estamos? Y decimos que A sub k es sumable o que la serie de k igual a 0 hasta infinito de los A sub k es convergente si la es convergente si la sucesión Sm es convergente. Son como las definiciones más importantes que vimos en la clase pasada. Como para considerarlo en el teórico, si una sucesión va de los naturales a los reales. Ah, bien, está bien lo que decís. Si lo estamos considerando de los naturales como debería ser desde n en los reales. Pero también lo podemos pensar como desde n sub 0 a los reales o desde el 2 a los de 2, 3, 4. Podemos empezar desde el 2, desde 1, desde 0, desde menos 1. Se puede empezar de cualquier punto de sucesión. Pero lo importante es que sea un subconjunto desde un subconjunto de los naturales que sea infinito o los naturales más algunos puntos. O en todo caso z, pero z no es otro cantar ya, los enteros. ¿Estamos? Pero está bien la pregunta. Si yo empiezo desde 0, está mal que yo haya dicho acá los naturales. Lo que importa más en realidad es lo que se llama la cardinalidad, pero eso sería meterse en saco de 11 varas, es complicar el asunto. Como a nosotros nos interesa hacia dónde va la sucesión, me importa que sea puntos aislados, tac, 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 que se me va, que yo lo esté yendo hacia infinito. Entonces, los naturales pueden empezar desde menos 1, desde 2, desde 3, depende más la definición de la sucesión, pero es como de los naturales sub 0, algo, un conjunto tipo como eso tiene que ser. Entonces, estas son las definiciones que habíamos tomado y después hemos visto que si consideramos la serie, las sumatorias desde k igual a 0 hasta infinito de r a la k, esto era igual a 1 sobre 1 menos r si el módulo de r era menor a 1. Ahora, no siempre, y va a ser muy raro, que podamos saber cuánto suma una serie. Es muy difícil y hasta imposible en muchos casos saber cuánto es el valor de la serie. Pero sí podemos determinar si la serie es o no convergente. Esto es parecido. ¿Vieron cuando estudiaron integrales indefinidas? Cuando hacían, por ejemplo,
la integral entre 1 y infinito de una función f de x diferencial de x. Y esto lo definían como el límite de x que tiende a A del integral entre 1 y A de f de x diferencial x. La serie geométrica, la sumatoria solo se aplica cuando el R es menor a 1, sí. Habíamos visto que si el módulo de R es mayor que 1, mayor o igual a 1, esto no convergía esto. Eso es lo mismo por el teorema del resto. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que si la serie converge, por la condición del resto, el límite tenía que ser 0. Y habíamos calculado en algún momento que el límite de R a la N solamente era 0 si el módulo de R era menor que 1. Entonces, esto me dice, como los otros límites, cuando el módulo de R es mayor que 1, no son 0, de por sí ya no puede converger la serie, por la condición del resto. Bueno, recuerdo cuando veíamos integrales indefinidas, muchas veces uno no sabías a cuánto converge, no sabías que convergía la integral. Por ejemplo, quería saber, digamos, la integral de 1 sobre x cuadrado menos x, capaz, entre 1 e infinito, y vos podías calcular esto, vamos a poner más x, y esto era menor que la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x cuadrado. Esto es más chico, entonces digo por algo más chico se hace más grande. Está bien eso, ¿no? X cuadrado es menor que x cuadrado más x, entonces 1 sobre sí. Está bien la desigualdad. Entonces vos sabías que esta convergía, entonces sabías que esta convergía. Pero no sabías cuánto era el valor de esta. Y sabías que convergía. ¿Recuerdan eso en análisis? Entonces esto es más o menos lo mismo. Vamos a poder, por ahora sabemos de sumar la geométrica nomás. Ahora vamos a ver cómo podemos determinar que varias sucesiones convergen, pero sin poder calcular, varias series convergen, pero sin poder calcular el límite. Entonces, lo primero que se ve es lo que se llama criterio de comparación. Vamos a tomar una sucesión A sub k y vamos a suponer que A sub k es mayor o igual que 0 para todo k. Entonces, tenemos S1, vamos a estudiar las sumas parciales. Tenemos S1 es A1. S2 es igual a 1 más A2. S3 es A1 más A2 más A3. Y siempre estoy sumando otro término de la sucesión que es positivo. Entonces, esta sucesión es creciente. ¿Se ve? ¿Cómo? A sub k es mayor o igual que 0 para todo k, la sucesión de sumas parciales Sm es no decreciente. Es decir,
SM es menor o igual a SM más 1. Porque ¿quién es SM más 1? Es SM más AM más 1, pero AM más 1 es mayor o igual que 0. Entonces le estoy sumando una cantidad positiva, entonces se hace más grande. Y vimos la clase pasada, que esto lo enuncié, que si una sucesión es no decreciente y acotada, entonces converge. Entonces, buscamos. Entonces, ya tenemos que la sucesión esta SM es creciente. Nosotros queremos que si la serie converge. Ver que la serie converge es lo mismo, por definición, que la sucesión de sumas parciales sea convergente. Entonces, buscamos condiciones para que esa sucesión de sumas parciales sea acotada. ¿Tá? Buscamos que la sucesión, cualquier pregunta que haga me interrumpen, CM sea acotada. ¿Tá? Entonces el teorema 5, observemos primero antes que nada, con lo que preguntaba, que nosotros vamos a aplicar este resultado de acá, que si una sucesión es monótona y acotada, entonces converge. Pero no me dice a qué converge. En realidad, si uno hace la prueba, va a converger el supremo de la sucesión. Si es no decreciente, y si es no creciente, va a converger al ínfimo de la sucesión. Pero no te da una forma para calcular ese supremo y ese ínfimo. Entonces solamente me garantiza la convergencia, pero no me está diciendo a qué converge. ¿Tá? Todos estos resultados que voy a hablar hoy día no nos dicen cuál es el valor que toma la serie, sino que ese valor existe solamente y que converja a un número finito. Entonces el teorema 5 dice, sea una sucesión positiva, porque eso ya vimos que se necesitaba para todo lo que hemos hablado recién, que sea menor o igual a otra sucesión Bn. Para todo n en los naturales. O para todo n en el donde me estoy moviendo. Puedo empezar desde el 0, desde el 3, del 8. Eso no hay problema. Entonces, entonces nos vamos a poner punto. Si la sucesión perdón, Pn es sumable, entonces la sucesión a n es sumable. ¿Estamos? Y para demostración, ¿cómo? Vamos a hacer. Sea Sm la sucesión de sumas parciales de AN. Y Tm la sucesión de sumas parciales de Bm, de Bn.
Entonces, por lo visto recién, SM y TM son crecientes. Ahora, si la sumatoria de Bn, Bn igual a 1 hasta infinito, es un número T, tenemos que Tm va a ser menor o igual que T para todo M. Esto es pues T1 va a ser menor o igual que T2, menor o igual porque es creciente, que T3. Son no decrecientes en realidad. Vamos a escribirlo. Profe, ¿la sumatoria va de dónde a dónde? De n igual a 1 hasta infinito. Si empezaría desde 2, desde 3 o desde 0, desde menos 1, como que no cambia el resultado. Esto es decreciente y el límite de esto que tiende a infinito de Tm es igual a T, por definición. Ahora, si nos fijamos, Sn es igual a 1 más Sm igual a 1 más a 2 más la ventana de la aplicación compartida. ¿Por qué molesta? A 1 a más hasta AM. Pero por hipótesis A1 es menor que B1. A2 es menor que B2, A3 es menor que B3 y así sucesivamente. Entonces esto es menor que B1 más B2 más BM. Pero esto por definición es TM. Entonces SM es menor o igual a TM menor o igual que T para todo M. Luego, SM es acotada. Como era no decreciente, entonces converge. Es decir, la sumatoria de n igual a 0, ya en este infinito, esto es menor que más infinito. Porque yo para ver que convergía tenía que ver que era, yo para ver, quiero usar algo que no decreciente y acotado, converge. ¿Estamos? Si todos los términos son positivos, sale que es creciente fácilmente. Y ahora, como Bn es convergente, la sumatoria, de cierta forma, de los AN va a ser menor que la de los BN. Entonces esta tiene que estar acotada. Acotada y creciente, converge. ¿Está? Entonces, como podemos hacer un ejemplo, tuviera el de n igual a 1 hasta infinito, la sumatoria de 6 más e a la menos n dividido
7n más n al cuadrado. Yo quiero ver que esto converge. ¿Estamos? Entonces lo quiero acotar por una serie que converja. ¿Cuál serie conocemos que converge? La geométrica. Sí, muy bien. La serie geométrica. Y de toda esta ecuación, ¿cuál tiene la pinta de una serie geométrica? De todos los términos. En el cuadrado, Tiene que ser de la forma R a la N. ¿Dónde ves algo de esta forma? ¿El Z a la N? El 7 a la N, es un 7, perdón. El 7 a la N y el E a la menos N también. ¿Está? Pero con el 7 a la N me sirve para acotar acá. Quiero hacer mi AN ahora es igual a 6 más E a la menos N sobre 7 a la N más N cuadrado. Entonces lo quiero acotar por algo más chico que sé que converja. E a la N está acotado. E a la menos N está acotado. ¿Cómo es el gráfico de la función exponencial? Es una cosa así. Este es 1. Este sería E a la X. Si n es positivo, E a la menos N, ¿en qué cuadrante estarán esos puntos? en el izquierdo, En el segundo cuadrante acá. claro. Son estos valores de acá. ¿Y esos valores por qué están acotados? Por menos infinito y cero. Menos infinito y cero es este rango de acá. ¿Están en ese rango o dónde están? Acotados acá en el eje de las Y, no en el eje de las X. Entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Entonces todo lo de arriba es más chico que 7. ¿Estamos? Y lo de abajo, si yo tengo que 7n más n cuadrado es más grande que 7 a la n. ¿Está? Entonces 1 sobre 7 a la n va a ser más grande que 1 sobre 7 a la n más n cuadrado. Entonces lo de abajo se hace más grande si reemplazo por 7 a la n. ¿Estamos? Y este es mi Bn. ¿Está? Sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. 7 sobre 7 a la n es igual a 7. Lo puedo sacar afuera este 7 porque no. Yo para sacar algo afuera de la sumatoria no tiene que tener n, digamos. En ningún lado, porque el n es mi variable acá cuando estoy sumando. 7 a la n. ¿Qué converge? Al ser una serie geométrica con un séptimo es menor que 1. ¿Estamos?
Luego, la serie original. Era den igual a 1, había puesto. Vamos a considerar todo esto de n igual a 1. Igual 6 más e a la menos n sobre 7 a la n más n cuadrado converge. ¿Estamos? El otro resultado que está ahí, que el teorema 5' dice que si 0 es menor o igual que an, menor o igual que bn, Profe, está hablando y creo que no lo escucho. hola, ¿se me escucha ahí? Ahora sí, profe. Bueno, vamos a ver si puedo utilizar la tabletita, se me escucha. Una porquería esto. Y también mándame el Zoom, no sé por qué. Entro en el Zoom de mi compu y pongo la clave y todo que me la acuerdo. Y no sé, no me entra. Tengo que entrar de la página. ¿Y en qué parte que se perdieron que no escucharon? Así repito. Cuando estaba con el teorema 5' en el segundo renglón, si yo no me equivoco desde ahí. Ah, bueno, no fue grave entonces. Pues yo tengo esto de acá. AN menor o igual que BN. Entonces, si AN no es sumable, BN tampoco va a ser sumable. ¿Por qué? Porque si BN llega a ser sumable, por el teorema anterior, me implicaría que AN es sumable. Y esto es un absurdo que contradice que ya sabemos que no es sumable. ¿Estamos? Y el otro criterio de comparación que vimos, que es el teorema que está ahí, que es el teorema 6,
dice, sean AN y BN sucesiones positivas. Entonces, calculamos. Voy a borrarle. Sea el límite de n que tiende a infinito. Ahora hacemos el límite de AN sobre BN. Y esto me da R. Si 1 es menor que R, menor que más infinito, entonces las dos sucesiones convergen o divergen juntas. Yo hago el cociente entre las dos sucesiones que tengo. Y eso me da R, el límite este. Entonces, si AN converge, BN converge. Si R está entre 1 e infinito. Siempre es muy importante esto que esté entre 1 e infinito. Si AN converge, BN converge. Y si AN diverge, entonces BN diverge. No puede ser que pase que una converge y la otra diverja. ¿Estamos? Se me escucha, ¿no? Sí, profe. Espera que Sí, ahora se le escucha, profe. se me enganchó la silla al cable. Estoy medio... ¿Cómo está? Medio zasparrastroso hoy. Capaz que porque me corta el pelo. Bueno, estos eran los criterios de comparación que estaban ahí en la clase de hoy, que deberían haber, que supongo que leyeron y entendieron bien, por eso no me preguntan nada. Después de esto, quisiera escribir antes, seguía el criterio de cociente, pero voy a escribir antes el criterio del integral. Que decía, sea AN una sucesión. Y F de 1 a más infinito, en valor de R, una función y esto es una sucesión, me faltó una hipótesis acá, disculpen. Sea n una sucesión positiva. Y f una función de 1 a infinito a r, una función decreciente positiva, tal que continua, en realidad lo de continuo no es necesario, con integrable alcanza, pero bueno, tal que f valorado en n es igual a n. Entonces, la sucesión a n es sumable si y solo si la integral impropia integral de 1 a infinito
de f de x converge. ¿Estamos? Este es un resultado que van a ver en el práctico. Como se demuestra, aplicación. Y la aplicación que uno usa normalmente, la más importante capaz, es para estudiar las sucesiones que son con AN de la forma 1 sobre N a la P. En este caso, ¿quién sería mi función f de x? Si lo que le estoy pidiendo que en n sea igual a n, quiere decir que la fórmula que me defina n va a ser la misma fórmula que me defina f. Entonces, ¿quién sería f de x? ¿Ahora se me escucha? AN. A n no, porque es en x. Si es la misma fórmula, ¿cuál es la fórmula de AN? N a la menos P. Sería 1 sobre x a la p. Yo, si f de x al x lo reemplazo por n, me tiene que quedar la fórmula de AN. ¿Estamos? Y yo tengo que estudiar el integral entre 1 e infinito de 1 sobre x a la p. Esto haciendo la cuenta, me sale que converge si p es más grande que 1. Y diverge si p es más chico que 1. Esto está en el eso está en el video, hecha la cuenta. ¿Estamos? Entonces ahora ya sabemos que convergen todas estas clases de sucesiones. ¿Cuándo convergen esta clase de sucesiones y cuándo no? Y estas son las que con las que vamos a estar haciendo más habitualmente comparación. ¿Estamos? Pues también en el video de hoy teníamos el teorema 7 que decía que era el criterio del cociente. Que decía, sea AN mayor o igual que 0, mayor que 0, vamos a poner estricto, porque vamos a dividir por esto. Y R es igual al límite de n que tiende a infinito de AN más 1 sobre AN. Entonces lo que me decía el criterio este. Si R es menor que 1, entonces si R es menor que 1, entonces AN es sumable. Sí, ¿qué pasa, Pablo? Perdón, profe, sé que toqué sin querer. Ah, no pasa nada. Si R mayor que 1, perdón, entonces AN no es sumable. Y si R es igual que 1, entonces no se sabe. O sea, no concluye el criterio y tenemos que usar otro. Por ejemplo, un ejemplo que está hecho ahí en el práctico es considerar la sucesión
sumatoria de R a la n sobre n factorial. ¿Es sumable? Entonces, nos fijamos con este criterio. Entonces, para el criterio, ¿quién sería n acá? A n igual a R a la n sobre n factorial. Entonces tendríamos que calcular el límite de n que tiende a infinito, ¿de qué cosa? De a n más 1 sobre a n. Entonces, a n, esto es el límite de n que tiende a infinito. Entonces, donde dice n, reemplazo por n más 1. Entonces me quedo r a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Dividido a n, que me queda r a la n sobre n factorial. Entonces, trabajamos un poquito algebraicamente. Límite de n que tiende a infinito. Me queda r a la n, lo puedo escribir como r a la n por n, por r. R a la n por r. El n factorial este pasa multiplicando arriba por n factorial. Dividido. N más 1 factorial lo puedo escribir como n factorial por n más 1. Y me quedo dividido r a la n. Entonces ahora puedo cancelar. Este se me va con este se me va con este. Y me quedo el límite. Este r está en los naturales, en los reales. Me quedo el límite de n que tiende a infinito de r sobre n más 1. ¿Y cuánto da ese límite? Cero. Bien. ¿Y 0 es más chico o más grande que 1? Más chico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Converge o diverge? Es sumable, entonces converge. Sí, converge. La sucesión, puedo preguntar si es sumable. La serie tengo que decir convergente. Entonces converge. Bien. Pero ahora, por ejemplo, si me fijo en el caso de an igual a 1 sobre n, cuando calculo el límite de n que tiende a infinito de an más 1 sobre an, esto me va a dar 1. Y por el criterio del integral, la sucesión no es sumable. Si hacen esta cuenta, este límite le da 1. Por otro lado, si tomo a n igual a 1 sobre n cuadrado y hacen el límite de n que tiende a infinito de an más 1 sobre an, esto también le da 1. Y por el criterio del integral, también tienen, por el criterio del integral, la sucesión uno sobre n cuadrado no es sumable. Perdón, es sumable, quise decir.
Por eso decimos que el criterio no es concluyente cuando el límite da 1, porque este es un ejemplo donde el límite da 1 y la sucesión no es sumable. Y este otro ejemplo donde el límite da 1, pero la sucesión sí es sumable. Entonces no me concluye nada, puede pasar una cosa como la otra. Solamente me da información cuando el límite del cociente es mayor que 1 o menor que 1. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿Por qué puso ahí criterio de la integral? Por el criterio de la integral, porque acá cuando les dije el criterio de la integral, le dije que se aplicaba para sucesiones de la forma 1 sobre n a la p. Si p era mayor que 1, por ejemplo 1 sobre n cuadrado que escribí recién, es convergente. Y si p es menor que 1, menor o igual que 1, acá me faltó el igual, es divergente. Entonces 1 sobre n diverge. Entonces digo, el criterio del cociente, en este caso, no me concluye nada. O sea, yo dije, si pasa tal cosa es sumable, si pasa tal otra no es sumable. Si da 1, no es concluyente. Bueno, te voy a dar un ejemplo donde da 1, tal que no converge, y otro ejemplo donde da 1 y sí converge. ¿Cómo sé en ambos casos que son convergentes? No por el criterio del cociente, sino por el criterio del integral. Por eso puse el criterio de la integral. ¿Se entiende? Gracias, profe. Bien. Ahora voy a dejar de compartir acá, porque voy a pasar a compartir. ¿Estamos hasta ahora? Este era ¿cómo es que se llama? Este es el PDF que tenían que ver para hoy. ¿Estamos? ¿Qué hice? Voy a leer esta parte porque, en resumen, cuando tenemos una serie de términos positivos, es decir, a n mayor que 0, tenemos 3 criterios para aplicar en general. Y en general lo hacemos de la siguiente forma. Yo lo voy a decir, cuando tiene una serie de términos positivos, ¿cómo debería encarar el ejercicio? Por ejemplo, para el criterio del cociente. ¿Cuándo se usa el criterio del cociente? Entonces, es una herramienta útil cuando la sucesión a n involucra expresiones de la forma n factorial, n a la n, r a la n. ¿Estamos? Cuando el n está como exponente o como factorial. Puede ser 1 sobre n factorial, r a la n sobre n factorial. ¿Estamos? Ahora, cuando yo tengo expresiones polinómicas o raíces, o sea, la forma 1 sobre n a la p, cuando ese cociente incremental, ese límite me da 1, como el caso de 1 sobre n cuadrado. Entonces no voy a concluir nada con el del cociente. Entonces siempre eso me conviene empezarlo por el criterio de comparación. Entonces cuando involucren potencias como n al cuadrado, n al cubo y cosas así, o raíces enésimas. Y buscamos siempre comparar con series de la forma 1 sobre n a la p. Acá vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si tengo n cuadrado más 3 sobre raíz de n quinta menos n cuadrado, fíjense en ustedes, si hago el criterio del cociente, háganlo en su casa, van a ver que el límite ese le da 1. Entonces no les sirve el criterio del cociente. Entonces vamos a usar el de comparación. Para usar el de comparación, ustedes tienen que agarrar tanto en lo de arriba como en lo de abajo, fijarse cuál es el que tiene mayor exponente. Cuando son cosas de la forma polinómicas o con raíces. En el de arriba, el mayor exponente es n al cuadrado. Sabemos ver los términos dominantes, numerador y denominador. Este n cuadrado
Y el otro es raíz n a la quinta raíz. Y esto es parecido a ¿qué? N cuadrado sobre raíz de n a la quinta. Esto es n a la 5 medios menos 2. Esto es como 1 sobre n a la 1 medio. Y 1 sobre n a la 1 medio, acá P sería 1 medio, que es menor que 1. Entonces diverge. Entonces, esto me da una idea de que esto diverge. Ahora tengo que demostrarlo. Y ahí podemos tratar de utilizar dos teoremas que me hablen de divergencia, en los que vimos de criterio de comparación. 5' y el 6. Si queremos acotar si queremos usar el 5', tenemos que acotar esta expresión por debajo. Para acotarlo por debajo, por algo más chico, y vamos a querer que involucre a 1 sobre n a la 1 medio. Entonces, justo me olvido n cuadrado más 3 más chico, es más grande que n cuadrado. Ahora, n a la quinta menos n cuadrado, que es esto de acá, si yo divido por algo más grande que esto, que sería n a la quinta, raíz de n a la quinta, todo se me hace más pequeño. Entonces esto me queda acotado por 1 sobre n a la 1 medio, que ya vimos que diverge esta. Entonces por el teorema 5', este diverge. Ahora, ¿qué desventaja tiene tratar de hacer eso? Que muchas veces no nos damos cuenta cómo hacer esta acotación. Por ejemplo, si yo hubiese tenido un más acá en lugar de un menos, es falso que si yo borro este n cuadrado me queda más chico. Entonces por ahí se complica más hacer la cuenta. En ese caso, puedo tratar de usar, bueno, como un medio es menor o igual que 1, entonces la sucesión Bn 1 sobre n al 1 medio no es sumable y por los criterios de comparación, teorema 5', se sigue que esta otra no es sumable. Ahora, si no me doy cuenta cómo compararla, las dos, y acotarla por debajo, porque ahora quiero ver que es divergente, puedo utilizar el teorema 6, que debo calcular el límite de AN sobre BN, que en este caso AN es n cuadrado más 3, raíz de 5n menos n cuadrado, y Bn es 1 sobre 2 a la 1, sobre n a la 1 medio. Entonces tenemos que calcular este límite. Se hace y este límite da 1. Entonces, como el resultado es, cuando puse el 5, que puse mayor que, acá cuando puse mayor que 1 es un error. ¿Se ve lo que estoy mostrando? No, porque esta cosa... Se ve como un cuadrado negro en medio de la pantalla. Yo no sé si soy el único que lo Ahí se ve. ve el coso este, el board, el borrador. Sí, No, Bien, se ve ahí se ve. acá me confundí yo cuando enuncié el teorema, nadie me dijo nada. Si R es mayor que 0 y menor que infinito era. Te tuve un error acá cuando enuncié el teorema 6. Es mayor que 0. Disculpen. O sea, quiere decir que uno es una proporción del otro, sería la idea, hacia el infinito. Bueno, y este también se ve ahora en la filmina. ¿O qué se ve ahora? Yo por lo menos en la Sigue en pizarra el todavía. Word. La pizarra todavía. No sé por qué no me deja compartir todo a la vez que sí lo hace el Meet. ¿O alguien sabe cómo hacer para poder compartir toda la pantalla, lo que yo estoy viendo? Por favor, me escribe un mail y me explica por fin. Bueno, entonces calculo este límite y me da 1. Entonces el teorema 6 me dice, como el resultado es un número
real mayor que 0 y menor que infinito, la sucesión Bn y la sucesión Bn no es sumable, por el teorema de Say concluimos que la sucesión An no va a ser sumable. Porque el teorema de Say me dice, ambas son sumables o ambas no son sumables. Como sé que la Bn no es sumable, la N no va a ser sumable. Ahora, si yo quiero utilizar el teorema Say ¿cuál es la desventaja que yo tengo? Que yo me tengo que fijar acá cuando yo tengo la sucesión esta N, tengo que ver bien o detectar bien cuáles son los términos dominantes esto para crearme la Bn. Si yo no detecto bien los términos dominantes acá para crear la Bn, en lugar de que esto esté 3, 4, un medio, 5, te va a dar 0 o más infinito y no voy a poder utilizar el teorema. ¿Se entiende más o menos la idea? Ahora, según las cualidades de cada uno de ustedes, a la hora de hacer un ejercicio, le va a convenir más utilizar el 5, el 5' o el 6. ¿Estamos? El otro criterio, y eso siempre los traten de usar cuando son cuentas que son de formas polinomiales, o sea, como funciones racionales, o que involucren raíces también. El otro criterio que vimos para términos positivos es el criterio del integral. Y se suele usar cuando la fórmula que define la sucesión a n viene dada por una función que sepamos integrar. Tener en cuenta que la función esta debe cumplir las hipótesis del teorema y siempre las debemos verificar esta hipótesis del teorema. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, consideremos la función, la serie sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n sobre e a la n cuadrado. Entonces vamos a considerar la función. ¿Cómo defino la función? Con la misma fórmula. X sobre e a la x cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que ver? Que esta función está definida para x mayor que 1. Está definida. Que sea positiva, es positiva. Y ahora tengo que ver que es decreciente. Es claro que es mayor que 0 para todo x mayor que 1. Y tengo que ver que es decreciente. ¿Cómo veo que una función es decreciente? En análisis. Vemos que su derivada es positiva. ¿Estamos? Si una función tiene derivada positiva, es creciente, perdón. Y queremos ver que sea decreciente. Me confundí, discúlpenme. Queremos ver que sea decreciente. Entonces tengo que ver que su derivada es negativa. Entonces veamos que f es decreciente, entonces hacemos la derivada. Derivamos el primero por el segundo sin derivar, me queda e a la menos x cuadrado. Después hacemos el primero por la derivada del segundo, me queda esto. Saco e a la menos x cuadrado y me queda 1 menos 2 por x cuadrado. Luego, si x es más grande que 1, que es lo que nos interesa a nosotros, todo este número va a ser negativo y es decreciente la función. Como f... Disculpe, en análisis matemático usé el libro... Y ahí no me los acuerdo los libros que recomiendo. Están los apuntes. Hay unos apuntes que había hecho otro profesor que tuvo anterior que yo dando el teórico, que se llama Pablo Rocha. Están los apuntes de clase que él hizo, que están bastante completos. Y también ahí en la UV puse bibliografía complementaria que pueden ver. Para estas cosas de derivadas, todo eso, si tienen duda, vayan al libro que ustedes estudiaron. Bueno, entonces para ver que AN sea sumable, tengo que calcular la integral indefinida de f. Entonces tengo que calcular la integral de esta cosa, de x sobre e a la x cuadrado. Para hacer esta integral, hacemos la sustitución que a x cuadrado llamamos u. Entonces d de u va a ser 2x de dx. Cuando x vale 1, u vale 1. Porque va a ser x al cuadrado, que es 1.
Y cuando x vale a, u va a valer a cuadrado. ¿Estamos? Entonces me quedo un medio, acá despejando el diferencial x, me quedo un medio de diferencial de u, que es lo que tengo acá. Me quedo un medio acá. Integral entre 1 y a cuadrado. De 1 sobre e a la u. Que esto igual menos e a la menos u, que la primitiva de esto es e a la menos u. ¿Está? Y esto me queda e a la menos u, evaluado en a cuadrado, o sea, la primitiva de esta es menos e a la menos u, evaluado en a cuadrado, menos esto evaluado en menos 1, que me quedo esto de acá. Cuando a tiende a infinito, este se me va a 0. Entonces me queda un medio de 1 sobre e. ¿Está? Como la integral es finita, o sea, converge, se decide que la sucesión a n es sumable. ¿Se entendió? Después, este mismo criterio nos puede servir para estudiar integrales indefinidas a partir de sucesiones de la serie numérica. Porque me dice la serie numérica converge si solamente si la integral converge. Entonces, por ejemplo, yo puedo estudiar esta integral indefinida. Que en realidad uno no sabe bien si converge o no esta integral definida. Pero puedo considerar esta función e a la x sobre x a la x. Es muy fea y no podemos analizarla con los métodos de estudio que sabemos sobre integrales impropias. Entonces vamos a considerar a n, de sucesión e a la n sobre n a la n, que ya vimos por el criterio del cociente que es sumable, porque nosotros vimos que r a la n sobre n a la n era sumable. No, sobre n factorial vimos que era sumable. Pero más atrás acá, en el apunte, tienen precisamente la cuenta para esa. No, no está esa. Bueno, está en el práctico. O traten de hacerla, ver que esta es sumable con el criterio del cociente. Traten de hacer esta cuenta con el criterio del cociente y ver que es sumable. Si no, me preguntan en la clase que viene, si no les sale. Van a tener que utilizar el límite que define a E. Tengan en cuenta eso. Luego podemos aplicar el criterio del integral, pero para ello tenemos que ver que f sea decreciente. Tenemos que ver que decrece usando que 1 sobre x a la x es igual a 1 sobre e a la logaritmo de x a la x igual a e a la x logaritmo de x que igual a e a la menos x logaritmo de x. Puedo calcular la derivada de esto y obtener que la derivada es negativa para x mayor que 1. Simplemente es ir derivando. Utilizar las propiedades de derivada. O sea, ahora puedo aplicar el criterio del integral, que me va a decir que este integral tiene el mismo comportamiento que la serie. Como a n era sumable, la integral va a ser convergente. ¿Se entendió? ¿Tienen dudas concretas sobre esto? ¿Tienen dudas sobre esto? Tienen que ir viendo los videos. Ahí creo que dejé de compartir, ¿no? Sí, pero
¿Tienen dudas sobre lo que vimos hoy? ¿Vieron los videos? Bueno, Profe, yo no los vi en los videos. La modalidad de clase siempre va a ser así, digamos. Siempre vamos a ver antes los videos del teórico. sí. Sí.